Ustedes me pongan aquí, no me vayan a exponer aquí sentados. Ni así. Me ponen paraditos, con buena postura, con buena voz. Porque eso lo voy valorando, ¿bueno? ¿Usted no puede permitir grabar la clase? Claro, igual yo les paso la presentación. Sí, como para ver, digamos, lo que no entiende. Miren, si hablo muy rápido me avisan porque a veces yo hablo muy rápido. ¿Alguien puede grabar la Yo no he estudiado todavía antibióticos. ¿Listo? Tampoco. Bueno, a ver. Entonces vamos a darle hasta las 9. Eso es estudiar. Bueno, entonces hoy vamos a hablar del primer capítulo, que es la célula comunidad de salud y enfermedad. ¿Listo? ¿Por qué es importante? Porque la célula es la unidad funcional y estructural de la vida y que esté en equilibrio o no determina la enfermedad y la salud. Se van a dar cuenta que muchos procesos celulares cuando son alterados nos pueden dar enfermedades. ¿Listo? Y que tienen un control, una regulación que ella hace para que simplemente nuestro cuerpo funcione bien y no tenga ninguna alteración. Por eso es que ustedes sienten como no sé, la estructura, la función y los mecanismos de adaptación de la célula para que entiendan los procesos fisiopatológicos que van a afectar al organismo. Entonces, miren, estos son los componentes de la célula. Este es el genoma. Estos son los componentes de la célula. Este es el genoma. Este entonces es el núcleo. Aquí en el núcleo tenemos todo el material genético de la célula, incluyendo el ADN, ¿listo? Que pueda estar presente en las mitocondrias. El núcleo es el que codifica todas las proteínas estructurales y funcionales que conforman nuestra célula, y normalmente este genoma está compactado por unas estructuras que se llaman cromatina, que son estas, ¿sí la ven? Tiene como una mazorca. Aquí están compactadas estas estructuras que son cromatinas, y dependiendo del estado de estas estructuras de cromatina van a tener su nombre. Entonces, la heterocromatina es densa y es inactiva. ¿Sí ven que están más pegaditas? La eucromatina es dispersa y es activa. Miren la que está separada una de la otra. Es decir, esta es la que se puede transcribir y esta no. Entonces, la cromatina tiene una hebra de DNA que se enrolla alrededor de las proteínas, que son las histonas, y forman los nucleosomas, que son los disquitos. Miren. Esos nucleosomas están empaquetados y se van a enrollar hacia el cromosoma, que es la que nos lo va a formar. Nosotros vamos a ver la cromatina de diferentes tamaños. ¿Qué pasó? Aquí. Entonces, la cromatina, o la podemos ver pigmentada, que es la heterocromatina, la que ustedes ven aquí más oscurita, o clara, que es la eucromatina. Entonces ya sabemos que la eucromatina es la que está más suelta, más dispersa, y es la que está activa, diferente de la heterocromatina, que por eso se ve así tan pigmentadita y tan compensada, porque ella no está dispersa, no está suelta, está compactada. Entonces, ¿cómo vamos a codificar y dónde se van a codificar los genes? Hay 4 tipos de secuencias que ustedes van a encontrar. La promotora, que es la que nos identifica el gen para transcribirlo. La reguladora, que es la que hace la expresión de los genes. Y la transcriptora, que es cuando ya los exones pasan a ser forma activa de ARN, que es el material genético que está compuesto por los ácidos nucleicos del DNA y que es la copia de esta hebra del genoma. Entonces, este ARN va a salir aquí de estas secuencias, él va a salir aquí ya del núcleo y va a estar en los ribosomas libres o en el retículo endoplasmático rugoso y va a formar las proteínas. ¿Listo? Depende. Si las células están en ciclo de replicación, se van a hacer copiados los cromosomas y se van a separar en células nuevas, y los cromosomas nosotros los vamos a ver como 2 hebras gruesas, miren acá. Y están unidas, cada una tiene la cromatina y están unidas por el centrómero. Van a ver un brazo corto que es P, que significa petit en francés, y un brazo largo que es el. Entonces miren, aquí vemos la organización de la cromatina. Los nucleosomas, y esta es la hebra de DNA. Y a ver.
Recuerden que si está metilado, entonces cambia la carga, se condensa y se forma. Aquí está la heterocromatina, que es la que está bien pegadita, bien enrolladita, y la eucromatina, que es la heterocromatina la negativa, y la eucromatina, que es cuando se, hagan de cuenta como cuando uno tiene esas mollas, así que uno se pone en el cabello, que se pegan y se jalan. Entonces, heterocromatina, eucromatina. Y la eucromatina es la que se metila, la que está aquí, y la que se va a transcribir. Entonces, ¿cómo hace la célula para regular la expresión de estos genes? Entonces ya hablamos del microARN, ¿cierto? Que sale de todos estos procesadores. Entonces se va a transcribir a partir de un nuevo gen, pero él no codifica ninguna proteína, simplemente es una transcripción que sale. Él sale del núcleo, donde es captado por las proteínas transportadoras, que son estas. Aquí está. Él se va a unir a la copia de ARN, que es el blanco, porque lo va a regular. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a regular la expresión? O lo corta por la mitad, es ARN unido a las proteínas transportadoras, o se agrega a él. O lo corté o me lo agregué. Y con eso entonces lo que hace es que disminuye la expresión del gen. Entonces, o lo corto o me le adhiero hacia en el ribosoma, aquí está, y hago que el gen no se transcriba. A eso se le llama regulación supresora o silenciadora del gen. ¿Listo? Entonces, si yo en un examen les digo a qué se le conoce como regulación supresora o silenciadora del gen, A, que mando a callar el gen, B, que el ARN se une o interfiere con la corta o se une con la transcripción de los ribosomas. ¿Ustedes qué van a decir? La más larga. Bueno, vamos a poner todas largas entonces. La cagó. Sí, señor. Entonces, este mecanismo es complejo, la verdad, pero lo que quiero que les quede claro acá es que la única finalidad es que el ARN va a interferir con la transcripción del gen. ¿Listo? ¿Primero? Entonces, ¿cómo la célula va a regular la expresión de los genes? Aquí tenemos el ARN en cadena larga. Tiene distintas funciones. Como este ARN va a regular la expresión. Uno, ya sea suprimiendo. Dos, ya sea activando los genes o aumentando la expresión de algún gen, o haciendo la supresión de las ribonoproteínas. La supresión de las ribonoproteínas que están en el interior del núcleo y hace que ese gen no se lea. Entonces hay una manera que puede causar modificación en la cromatina y entonces la vuelve eucromática o heterocromática. Entonces sabemos que si la vuelve heterocromática, pues ese gen no se va a poder transcribir porque ya está inactiva. Y si la vuelve eucromática, como ella es más sueltica, no es tan densa, se puede metilar y entonces se puede volver activa, o sea, o la expreso o la elimino. Y forman complejos proteicos en la transcripción donde se unen a diversas proteínas de la hebra del DNA, entonces lee y copia genes, por porciones, lee y copia genes, lee y copia genes. Listo. Cuando vean estas caritas, pregunta, punto de pregunta. ¿Listo? Esto es un núcleo. Si me pusieron cuidado en el dibujito que les puse el núcleo, a ver, ¿cuál es el número 1? ¿Cuál creen? Mírenlo bien. ¿Y cuál creen que es el número 1? La heterocromatina. No, pero levante la mano porque si no. Bueno, espérense. A ver, ¿cuál creen que es el número primero? ¿Cómo es su nombre? Leslie, ¿qué? Ajá, el Leslie dice heterocromatina. No, el 1. Bueno, ¿cómo es su nombre? ¿Qué? No, el 1. Bueno, y ustedes dos porque ya. Heterocromatina. Ya no más porque no ganan todos los premios. Sí, señor. La heterocromatina, recuerden que es oscuro, es electrodenso y es condensado. O sea, esto no codifica. Ahora, el 2. Bueno, a ver, el 2, ¿qué es? Exacto. Recuerden que es clarito. Entonces se ve clarito y miren que se ve más disperso
porque ella es más relajada que la heterocromatina que está condensada y por eso es que puede transcribirse. Y el 3. Muy bien. Muy bien, es el nucleolo. ¿Listos? Es grande, tiene diversas proteínas que van a llevar a la transcripción del ARN, como son factores de transcripción, proteínas reguladoras, y son las que hacen la función interna del nucleolo. Muy bien, está por nucleado. Esta es una cromatina en tinción, esta no es pregunta, se los traje para que lo vean. Quiero que vean cómo se ve este patrón de sal y pimienta. Entonces, miren, aquí están las zonas blancas, que son los granos de sal, y aquí están las zonas oscuras, que son las más puntiformes, que son las de pimienta. Así se ve un carcinoma neuroendocrino. Así se llama. Sal y pimienta. Es porque se ven más oscuras que otras, ¿cierto? Sí, o sea, lo blanquito serían, hagan de cuenta los granos de sal gruesa, y lo amarillito, lo negrito, perdón, la pimienta. Así lo van a ver. Ahora, el mantenimiento celular. Entonces, en el mantenimiento celular vamos a realizar la homeostasis y la función celular. Aquí, pues, dependen varias funciones de mantenimiento. Todas las células hacen esta función para que se mantengan viables y puedan hacer su actividad normal. Entonces, dentro de las principales funciones, 1, pues proteger el ambiente dentro de la célula. 2, adquirir nutrientes, sobre todo oxígeno, porque el oxígeno les va a dar energía. 3, el metabolismo, por medio de captación de energía interna, que ya son procesos en el citoplasma, es decir, convierten moléculas sencillas en energía. 4, la comunicación entre células, en los mismos organelos, dentro de la célula y entre células, de acuerdo. El movimiento, que ya permiten desplazar las células, sobre todo células como las de la inflamación. Por ejemplo, cuando dentro de la célula se detecta un agente externo como una bacteria, como un virus, aquí es donde ingresa el movimiento, permite que la célula se desplace y coja el macrófago, fagocito y mate esa célula. ¿Listo? La renovación de moléculas, que ya es la degradación interna de las proteínas, ya tiene que ver más con el catabolismo, es decir, las proteínas viejas que están en las células se destruyen para dar origen a las proteínas nuevas. Bueno, cuando no pasa esto, cuando no pasa el catabolismo, es cuando empiezan a mutar estas células y pues estos resultan los aminoácidos resultan en proteínas que después van a dar otras proteínas funcionales. El catabolismo y la generación de energía, que se puede confundir con el metabolismo. Bueno, pues esta es prácticamente que son nuevas producción de moléculas que nos dan energía para funcionar. Entonces aquí de nuevo la célula, el núcleo, el nucleolo, estos son los principales organelos de la célula. Entonces, el núcleo, nucleolo, el retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. Este retículo, el aspecto es así estriado por los ribosomas que se adhieren a la membrana y trabajan junto con el aparato de Golgi para producir y madurar proteínas que después van a ser excretadas y van a ser liberadas por las células. Aquí estos puntitos moraditos son los ribosomas libres, que van a producir proteínas que van a ser utilizadas para la función del organelo. Aquí es el retículo endoplasmático liso, que produce proteínas, sobre todo las hormonas esteroideas. Aquí tenemos la mitocondria, que es lo que da energía a la célula. Y hay unas vacuolas, que son estas que ustedes ven aquí. Estas vacuolas están revestidas por el mismo tipo de membrana de la célula, o sea, una membrana de bicapa de fosfolípidos, y dependiendo de lo que tenga en su interior, entonces le damos un nombre. Entonces aquí tenemos el endosoma, que es la que capta proteínas o los elementos intracelulares para hacer la función, o sea, para volverlos energía y excretarlos. Tenemos el lisosoma, que es el que recicla y destruye organelos o las estructuras senescentes. Es lo que les explicaba, este es el de todos los procesos que sirven a algún agente agresor. Se une el lisosoma y forma el fagocito, el fagosoma para atrapar los microorganismos. Tenemos el peretzosoma, que oxida los ácidos grasos y hace la participación de metabolismo, sobre todo grasos y colesterol. Y tenemos ya entonces el esqueleto. Tenemos ya entonces el citoesqueleto, que si ustedes ven son estos aquí, estos microtúbulos y estos filamentos.
El microesqueleto es como nuestro cuerpo, es el que le da la forma a la célula y le da la movilidad. Entonces pueda que yo en una pregunta de parcial les ponga eso, la célula, y les ponga señalado, ustedes me van a decir qué es cada uno, algún de pronto qué es y hasta qué hace. Listo. La membrana celular, entonces, como les decía, es una bicapa de fosfolípidos, tiene diferentes componentes internos y externos, ácidos grasos y proteínas que lo que hacen es permitir la permeabilidad y la propiedad de la membrana. Tiene muchas proteínas como azúcares o fosfatos y si ustedes se dan cuenta tienen receptores tanto internos como externos, que es lo que permite que se comunique con las otras células. ¿Cómo entonces se van a comunicar estas células con el transporte de sustancia? Entonces tenemos el principal método que usa es los procesos de destrucción o de transportación. Esto hagan de cuenta que es como una bomba, aquí está, como una bomba que transporta elementos proteicos que van del interior al exterior, por ejemplo los canales de sodio y potasio, que son los que dan la carga eléctrica y la osmolaridad, o la bomba de sodio, potasio, ATPase, que intercambia sodio y potasio por ATPase para producir energía funcional. O también por medio de difusión de la membrana, que es el paso de oxígeno, dióxido de carbono, agua en pequeñas cantidades y hormonas tiroideas que ya están al nivel de la membrana. Hay otro mecanismo que es la endocitosis y la exocitosis. Entonces, esas vacuolas que veíamos más atrásito en la célula, están medidas por cabelinas, miren, por receptores. Esas cabelinas están en el citoplasma, captan la sustancia del exterior de la célula, la engloban en la membrana y la introducen y la usan para degradar, para obtener energía y nutrientes, o en el caso de que sea una infección, cogen el microorganismo, la bacteria, se forma el fagosoma y la destruyen. La transcitosis, es para transportar los elementos de afuera de la célula al interior de la célula, pero que no se altere su componente. Entonces la célula coge y endocita, o sea, los engloba, los libera en el citoplasma, los destruye, los modifica, dependiendo del lugar del componente, y los transporta hacia la parte basal de la célula. Ahí se abre la vesícula y sale el elemento. El ejemplo claro es la leche materna. Listo. Tenemos entonces el citoesqueleto, que es el que mantiene la forma de la célula. Entonces, si nos damos cuenta, el citoesqueleto tiene funciones especializadas, no solamente mantener la forma de la célula. Este citoesqueleto es este mismo. Esta partecita, listo. Entonces, mantiene la forma de la célula, y tiene funciones especializadas. Una son las microvellosidades que ustedes ven aquí, como por ejemplo las que están en el epitelio intestinal. ¿Qué hacen? La otra son estas actinas, estos microfilamentos que tienen una función contráctil, es decir, o contraen o relajan y modifican la estructura de la célula dependiendo de lo que la célula merite para su metabolismo. La otra son las proteínas de adherencia, estas proteínas junction, que están entre una célula y otra y hacen que entonces la célula forme un cierre que sea permeable al vacío y entonces no se atraviesen sustancias y no se salgan sustancias. Tenemos los desmosomas, que son estos cositos de acá, y lo que hacen es que ayudan a anclar las células epiteliales cercanas, miren. Tenemos los hemidesmosomas, que lo que hacen es, miren acá, ayudan a anclar las células a la membrana basal. Aquí miren hasta aquí. Es donde anclan todas las células a nuestra membrana basal. Y las uniones concomitantes, que son canales intercelulares, que son estos aquí amarillos, que permiten que haya el paso de sustancias para que haya participación en la comunicación celular. Bueno, entonces estos aquí, ¿qué hacen? Este verde. Exacto. No, es que no me sale.
proteínas adherentes. Es para la fertilidad. Exacto. Acuérdense que forman un cierre como marcado al vacío. Aquí los dermosomas. Comunicación. Y estas aquí, estas que tienen paticas. Entonces, el metabolismo celular ya es cómo se degradan los elementos para ser reciclados. Hay dos formas de hacerlo. ¿Listo? De nuevo, se forman las vesículas endocitoplasmáticas del endosoma. Ellas se unen con los entra por la endocitosis, las vesículas del endosoma, se unen con los lisosomas y vierten el contenido que tienen por dentro, ya sean sustancias reactivas de oxígeno, enzimas, proteínas, lo que vayan a degradar. Esto se va a fragmentar y va a liberar sustancias externas y al microorganismo, o lo va a coger y lo va a fagocitar, es decir, lo va a encapsular. Imagínemos la mitocondria, las vacuolas y las bacterias que encapsuló, y eso se le llama autofagia, es decir, cuando la célula se consume a sí misma. ¿Ya? Entonces, los capta los lisosomas, la fragmenta, la engloba, la encapsula y después pasa a autodestruirse. Y la heterofagia, entonces, lo mismo, las enzimas del lisosoma fragmentan organelos en organelos más chiquiticos, más simples, y los reciclan, o sea, hace heterofagia. Entonces, ¿qué es la autofagia? Cuando las células se consumen, Se consume a sí misma. ¿Y la heterofagia? Y recicla. Recuerden, recicla, autofagia se consume a sí misma. Heterofagia recicla. O sea, lo vuelve más chiquitito, más simple. Ahora, la degradación de proteínas. Entonces, las proteínas, ya sabemos que son las proteínas, para que funcionen bien, como para que estén plegadas estas cadenas, tienen que estar formadas por aminoácidos y tienen que estar plegadas de esta manera. Pero ellas tienen unas chaperonas, que son las que vemos acá. Esas chaperonas se van a unir a esta cadena de aminoácidos que se formó para crear la proteína, va a hacer un pliegue por carga eléctrica y va a plegar la proteína. Hay ciertos factores que evitan que se haya este plegamiento, o sea, que estas proteínas se desnaturalicen, o que no se adhieran a las chaperonas, o que se desdoble la proteína, que son la DA, la exposición a los rayos UV, la exposición a los reactantes de oxígeno, o algunos tipos de especies de proteínas. Si la persona tiene eso, pues obviamente sus proteínas no van a ser desplegadas, o sea, esta cadena de aminoácidos no se va a poder realizar, o las chaperonas no van a poder adherirse y esta proteína queda libre. Y aquí ya cuando entonces la proteína es desplegada, hay unas células que se llaman las ubiquinas, que son las que identifican la proteína desplegada, la llevan a los proteosomas, que ya son estas estructuras proteicas más complejas, que son como un cubito. Allí la degradan y las vuelven péptidos y aminoácidos, o sea, más chiquiticos, para que sean reciclados. ¿Y qué es lo que pasa cuando la célula recicla? Heterofagia. Bien. Hay otros momentos donde las proteínas son mal plegadas, que es decir, se acumulan en el retículo endoplasmático, aquí en el organelo, por ciertas alteraciones, como alteraciones metabólicas, como alteraciones pH, alteraciones genéticas, infecciones virales. Y entonces estas proteínas que están mal plegadas, miren cómo están así todas chuecas y feas, y no están con no hay aquí el paso donde se unen las chaperonas para pegar la piel. Cuando están mal plegadas, se acumulan dentro del retículo y causan algo que se llama estrés endoplasmático. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se sobrecargó y se acumuló la proteína en el retículo endoplásmico. Y eso hace que no haya una disfunción del retículo endoplásmico y eso no genera la apoptosis. Entonces, por eso yo en la tarea les mandaba yo les di las enfermedades y que me explicaran qué mecanismo era, si era apoptosis, si era necrosis, y que me explicaran los receptores. Porque muchas de estas enfermedades vienen de aquí, de las proteínas mal plegadas en el retículo endoplasmático, que generan estrés del retículo y hacen apoptosis, pues hacen que las células empiecen a morir en células. Entonces,
para que la proteína esté bien desplegada y bien estructurada, ¿qué necesita? ¿Y qué hace la chaperona? Ayuda a pegar y retener las proteínas hasta que queden bien hechas. Hasta que se despliegue. Cuando se hacen todas las modificaciones. Exacto. ¿Qué pasa? Bueno, ¿y esto qué es acá? Degradan aminoácidos. Recuerden que degradan proteínas más chiquiticas y hacen un proceso que se llama de reciclaje. ¿Cómo se llama el proceso? ¿Y qué pasa si esas proteínas se acumulan en el retículo endoplasmático? Listo. Bueno, ahora, el metabolismo celular, la mitocondria. Voy a intentar explicárselo lo más estructura posible. Mitocondria, ¿cierto? La mitocondria tiene dos tipos de capas. Acuérdense que es una capa de fosfolípidos. Entonces, una externa y una interna. Esta es la matriz mitocondrial y en el interior hay unas crestas. Miren. Estas crestas son las que mantienen la diferencia de las cargas eléctricas y el potencial de membrana. O sea, permite que haya la respiración celular. Estas cositas. La mitocondria entonces tiene que generarse ATP, que se hace por fosforilación oxidativa para que tenga energía. Pero hay veces que se liberan estos aniones, que es hidrogeniones, y son efectos nocivos celulares. Es decir, esta comunicación que hay acá entre las capas y los aniones se rompen. O sea, permite que entren los aniones hacia adentro y esto hace efectos nocivos como detener el ciclo celular o la fosforilación oxidativa. Es decir, cuando se pierden los iones de hidrógeno, entonces no se genera la fosforilación oxidativa, o sea, no hay ATP en la célula, o sea, no tiene energía con qué funcionar, o se detiene el ciclo de respiración. Es decir, estas crestas no pueden hacer sus cargas eléctricas ni su función de membrana y la célula pues muere por necrosis. Ya les de cuenta, como cuando hay un infarto o una ACV, simplemente deja de llegar sangre y oxígeno al cerebro del corazón, esa parte se queda sin irrigación, se queda negra oscurita y se muere. ¿Listo? Entonces, cuando dejan de entrar los hidrógenos, ¿cómo dejan de Señor, ¿no escucha? Cuando dejan de entrar los hidrógenos No, a la célula. cuando se sale, cuando se pierde. Porque normalmente esto se Pero sí, sabe, pero normalmente los hidrógenos salen pero es para el espacio hacia afuera. pero a ver, Sí. O sea, desde la mitocondria para afuera. para afuera de todo lo que de la mitocondria. Exacto. Cuando es normal, ¿sí? Exacto. Hay veces que Pero se pierde. normalmente es en el esa queda, los hidrógenos quedan es en el espacio celular. No, normalmente la matriz mitocondrial lo que hace es que tiene una membrana permeable, entonces permite que esos iones entren y salgan, que hagan intercambio. Pero hay veces que esa membrana se altera y entonces o se cierra o se abre mucho y aquí adentro de la membrana quedan estos iones, el hidrógeno. Y ahí es cuando empieza a contaminar la célula desde adentro, porque quedan hacia adentro la mata desde adentro y es cuando hace la necrosis. Porque normalmente hay un intercambio aquí. Pero es cuando esta membrana, la permeabilidad de la membrana se pierde y quedan aquí adentro los iones. O también pues se puede hacer por señales de apoptosis, que es cuando ya se empiezan a liberar proteínas por medio de estos complejos, que están aquí normalmente adheridos a la mitocondria. Estos complejos permiten la permeabilidad, es decir, que salga de afuera, de adentro de la mitocondria, salga hacia afuera estos desechos. Se activa el citocromo C, hace que haya desestabilidad de la cascada, hace una cascada que desactiva todo y genera muerte por apoptosis. Es decir, las células empiezan a morir desde adentro. ¿Listo? Bueno, este es otro punto, a ver si saben. Les doy pistas. Esta es la mitocondria. Así se vería en el microscopio. Así sería en el microscopio. Bueno, ya les dije la 1. Esta es la membrana. Acuérdense que es una membrana de qué? Y tiene una membrana. ¿Cuántas membranas son? Ya les dije la primera. ¿Esto qué es? Y si estas son las crestas,
Bien. Ya no le voy a dar más puntos porque entonces voy a estar ganando la bola de puntos del examen. Listo. ¿Cómo se van a activar entonces las células, las señales intercelulares? Entonces, ¿qué es lo que hace la célula? Simplemente recoge y traduce las señales que hacen que haya un cambio en el ambiente y mandan señal de una célula a otra. ¿Listo? Es decir, si la célula detecta en su interior que hay un cambio, lo que hace es que va a hacer una traducción y le va a mandar para otra célula. O si la célula detecta que hay una célula cercana a ella que le va a generar algún peligro, también va a mandar una señal. Entonces, está o peligrosos o patógenos, es decir, cuando la célula se siente que se pone en riesgo, ya sea interior o por otra célula. Entonces, es decir, que hay células alrededor que se están muriendo o hay células en el interior que se están muriendo, ella manda una señal, ya sea por contacto intercelular o por los iones GAP, es decir, las comunicaciones que hay entre célula y célula que permiten el paso de proteína, ya sea contacto con la matriz extracelular, es decir, las células que están ancladas a la matriz, acuerdan del grupito de los ribosomas, por una red de proteínas, y eso permite que haya moléculas de señalización entre una célula y otra que se manden cuando haya daño, y por moléculas secretadas, que ya vamos a empezar a hablar de los tipos de señalización que dependen de las características de la célula. Entonces tenemos la señalización autocrina, que es cuando la célula produce y libera al exterior alguna molécula de señalización, ya puede ser un factor de crecimiento, puede ser una citosina, y esa misma célula capta esa molécula o esa sustancia y se estimula. Entonces la célula misma manda señales, factores de crecimiento, citosina, la señal que necesite mandar, citosina, perdón. Esta señal nuevamente entra a la célula y la estimula. ¿Se dan cuenta? Para la autocrina se estimula citosina. La paracrina, entonces, esta produce sustancias que van a estimular a las células que están al lado de las moléculas, es decir, que son señales por difusión. Y estas señales se van a degradar rápidamente para que sean captadas por otra célula. Entonces la célula en su interior manda la señal, sale y estimula a la otra célula que está adyacente, entra, sale y estimula a la otra célula que está adyacente. Y esto queda en la membrana. Por ejemplo, un ejemplo de la paracrina en los macrófagos, que van a producir, que se produce por factor de crecimiento que estimula el fibroblasto. Entonces el macrófago aquí sale, estimula el fibroblasto, sale y así se produce por aquí. Entonces autocrina se estimula a sí misma. Paracrina estimula la vecina. La endocrina es muy parecida con la sináptica. Entonces son este grupo de células que libera sustancias, pero ya es a la circulación sanguínea, y esta sustancia viaja hacia el cuerpo distante, a la célula diana, y ahí la estimula. Muchas veces, pues esos receptores, muchas veces no, los receptores están lejos, porque si estuvieran cerca sería paracrina, eso no es están lejos. Y la sináptica es muy parecido al mecanismo de acción de la endocrina, pero esta la vemos más en las neuronas. Por ejemplo, el axón de neurona, acuérdense del axón, que son como los pelitos, se acerca a la neurona vecina, a la célula afectora, y ahí manda la señal. O en el músculo, que también se acercan en ese espacio, no se tocan y liberan sustancias de neurotransmisores, y así. Entonces, ¿cuál es la autocrina? Al vecino. La sináptica y la endocrina. Recuerden que mandan señales a distancia. Y la sináptica se ve sobre todo en dónde. Y en los músculos. Listo. Vamos a hablar de las vías de señalización. Nos vamos 10 minutitos de descanso. Bueno, las vías de señalización son moléculas, se llaman ligandos, que se unen a los receptores y inician una cascada de episodios intracelulares. ¿Listo? Estos receptores pues tienen que tener afinidad por los ligandos a los que se van a asociar, porque pues si no, no se van a poder anclar, y pues al unirse tienen un grado de especificidad, porque pues ya no son abiertos a ese tipo de receptor. Tenemos varios receptores de membrana, la tirosincinasa, el receptor el receptor de tirosincinasa, el receptor no dependiente de tirosincinasa, la proteína ligada
forma. ¿Sí? El notch. Entonces, la afinidad es que el receptor tenga la formita. Muchas veces hay alteraciones en estas, hay alteraciones en los ligandos, perdón, es decir, que este ligando está chueco y entonces no puede el receptor anclarse y ahí no se hace el estímulo. Entonces, la mayoría reciben un estímulo, ya sea hormona del crecimiento, una proteína o una señal, lo que se vaya a unir, y esto va a formar una señal en cascada que va a llegar hasta el interior del núcleo. Y aquí se van a transcribir los genes o se va a estimular la transcripción de una sustancia para que se movilice a la célula. Bueno, estoy repasando la primera parte. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es el núcleo? ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Y por qué está éter? ¿Por qué es ese color? ¿Y esto qué es? ¿Y por qué es así? ¿Y cuál está activa y cuál está inactiva? Bueno, levanta la mano y diga que la heterocromatina es la que se transcribe. Señora. Levanta la mano y diga que la eucromatina es la que se transcribe. No, ya no los vamos a dar puntos porque ya les estoy Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto cómo se llama? La Entonces, miren, aquí está. ¿Qué son estos? ¿Y esto? ¿Y este es el brazo? ¿Y este es? Bueno. ¿Cómo se regula la expresión de los genes? Hay dos maneras. Exacto. O corta o se une al ribosoma, lo que hace que no se transcriba. ¿Y cómo se llama eso? Se llama regulación supresora o silenciadora. ¿Qué hacen estas cositas? ¿Y cuáles son las que hacen que saliera a la membrana basal? Muy bien. Los desmosomas.
No, esto, este botonito. Ah, que me tocó Para hacer el que la heterofagia y la autofagia. ¿Y cuál es la que se mata ya misma? ¿Cómo se llaman estos de aquí? La matriz. ¿Y qué puede generar que haya necrosis? ¿Y la apoptosis? ¿Y la apoptosis? Exacto, acuérdense que apoptosis es citocromo. Van juntas. Y necrosis y orina. ¿Qué es la autopsina? Ah, ya me dieron eso. Listo. Bueno, vayan, coman alguito.